Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de nuestro podcast denominado El Clan Laboral, porque no somos un plan, somos un clan. Aquí estamos con su profesora Carla Varas Marchán. Nuevamente la presento, doctora en Derecho y profesora de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es Verónica Muñoz Penosa. También soy doctora en Derecho y también hago clases en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, Carla, nuevamente, ¿cómo Sí, estás? nuevamente muy bien. Ya en este segundo capítulo, hoy día queremos hablar con ustedes, hablar con la profesora Verónica Munilla sobre una institución central en la regulación de la terminación de la relación laboral en Chile, que es el despido indirecto. Ese va a ser el tema central de hoy, poder comprender en qué consiste esta institución, cómo opera. Y vamos a decantar luego de manera central en analizar una de las causales que habilita el despido indirecto, que es el incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, y saber cuándo, en qué casos se puede configurar ese incumplimiento para habilitar la posibilidad de este despido indirecto. Así que cuéntanos primero, Vero, ¿qué es el despido indirecto? Sí, contémosle las dos a los Vamos alumnos, hablando de las dos, contémosle sí. las dos a los alumnos porque el despido indirecto es una de las cosas más difíciles, aunque ustedes no lo crean, de explicarle a un alumno de pregrado. De partida porque hay un error de nomenclatura como muy extendido y le dicen autodespido. Entonces, por lo menos yo, no sé cómo lo haces tú, en tus cursos, Calita, pero yo por lo menos yo parto diciendo de que hay que cambiar la cabeza, porque esto nunca fue un autodespido, sino que es un despido indirecto. Y después cuando uno lo sigue explicando, ya uno empieza a verlos a ustedes con cara de interrogación, diciendo que está hablando, porque básicamente es una facultad que otorga el 171 que es tan propia de lo laboral, digamos. O sea, yo creo que las únicas personas que lo entienden son los laboralistas. Ya hay que tener un corazón bien, bien especial para poder entender el despido indirecto y entender de que el razonamiento implica comprender que de la conducta del otro yo asumo o presumo que estoy siendo despedido, digamos. Y en ese sentido nosotros tenemos una clasificación, tenemos el despido directo e indirecto. Y en el indirecto el empleador no le dice está siendo despedido, sino que yo estoy a través de mi conducta, en el fondo, haciendo, haciendo un acto de despido también. Y eso enmarcado dentro de unas determinadas causales. Entonces, oh, disculpe. Entonces, la verdad es que tratar de que un alumno de pregrado comprenda eso, y estamos tan acostumbrados a la idea de, sí, estás despedido, fuera de aquí, es súper complicado. Yo no sé cómo ha sido en tu experiencia. Mira, yo lo explico de la siguiente manera, no sé si será la más correcta, pero el despido indirecto es una herramienta que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las Mm, personas trabajadoras cuando el empleador incurre en ciertas conductas indebidas que están señaladas en el 171 o en incumplimiento de sus obligaciones, un incumplimiento grave, y el sentido de esta institución es evitar que esa persona esté obligada a continuar en una relación laboral donde están ocurriendo conductas graves. claro, ¿Y por qué? Porque una persona pudiera decir, bueno, si tú estás viviendo eso en tu lugar de trabajo, renuncia. Pero el exacto. tema es que si en el modelo chileno uno renuncia, uno no recibe indemnizaciones por No, la renuncia, solo se tiene que pagar si eventualmente hay vacaciones pendientes, se calcula ese pago, pero no hay indemnizaciones y exacto. además, ¿por qué renunciar y dejar impune una conducta del empleador? Entonces, yo lo explico desde esa perspectiva, de que para evitar esa impunidad, para resguardar a esa persona que está siendo víctima de conductas indebidas o se le están incumpliendo gravemente sus derechos, puede ejercer el despido indirecto. Claro, y eso tendría sentido más encima porque el 171 no reproduce es la totalidad de la escala sancionatoria a propósito del despido, sino que es determinadas conductas contenidas dentro de las ¿Cierto? posibilidades de terminación del contrato de trabajo las que se pueden ejercer a través del despido indirecto. Claro, y tiene ese sentido también porque en el fondo cuando uno no logra acreditar los supuestos del ejercicio de la facultad, se entiende que uno renunció. ¿Ya? Así es. Entonces es como bien interesante de analizar y es bien interesante también desde una perspectiva procesal.
dentro de nuestra experiencia litigando, yo por lo menos dentro de los juicios más complicados que uno tenía, eran despidos indirectos asociados con tutela, muchas veces. O sea que el despido indirecto es una figura a que vamos bien flexible. O sea, uno la puede enmarcar en distintos escenarios. O sea, uno, claro, tiene esta posibilidad de ejercer el 171, pero combinarlas con otras acciones, claro, con otras acciones, como la tutela de derechos fundamentales. Sí. Entonces, claro, si yo estoy siendo vulnerada en mis derechos durante la vigencia de la relación de trabajo, y no puedo sostener esa situación, ejerzo la del 171, invoco el despido indirecto a través y de carácter vulneratorio también. Entonces, eso es como bien interesante de ver, o sea, como que el despido indirecto es una herramienta que se puede combinar con muchas otras herramientas, pero que cuesta agarrarla tanto desde un punto de vista como dogmático y desde un punto de vista de la explicación que nosotras le tenemos que dar a ustedes todos los días en tribunales. Y en ese sentido, o sea, en clase, y en ese sentido, eh, yo por lo menos siempre trato de llevarla a lo práctico, que lo estamos tratando de hacer acá. Sí. Es, ¿qué pasa si usted no le pagan el sueldo 4 meses? Va a tener que eternamente esperar a que ojalá le paguen su sueldo o puede haber algo que pueda hacer. Sí. Ese Mira, es el sentido. antes de ir viendo hipótesis prácticas en las que esta herramienta cabe ejercerla, cuéntanos cómo opera, qué requisitos hay que cumplir, qué requisitos debiera cumplir una persona trabajadora, desde la perspectiva formal, luego nos vamos al análisis de fondo de las causales, qué requisitos hay que cumplir. Hay varios requisitos y todos los requisitos han sido súper discutidos en la jurisprudencia, porque el despido indirecto es una facultad que se ejerce por el 171 a través de una carta, que es una carta que el trabajador tiene que enviar al empleador. Pero la norma del 171, por ejemplo, no describe específicamente cuál tiene que ser el contenido de esa carta. Por lo tanto, lo que ha discutido la jurisprudencia es que si acaso ese contenido tiene que ser un contenido que sea asimilable a los contenidos tradicionales de una carta de despido directo. ¿Ya? Y ahí, en el fondo, nosotros ya observamos dos líneas dentro de lo que es la formalidad del procedimiento. O sea, todos estamos conscientes en que hay que mandar una carta comunicándole el empleador con copia de la dirección del trabajo, comunicándole al empleador de que se está poniendo término a la relación de trabajo por el ejercicio de la facultad en atención a una causal específica del mismo 171 y un hecho que la funde. El detalle de los hechos de esa Claro, causal, que también es pero ser por muy relevante. ejemplo, es súper complicado cuando ustedes sean abogados el día de mañana y pueden tener dos situaciones. Una situación en que llegue un trabajador a hablar con ustedes y uno asuma la redacción de esa carta, o bien que llegue con el Ya despido con la directo carta hecha, listo y lo hayan mandado. hecho solito. Entonces, ahí las cartas o de repente no llegan muy bien y uno tiene que tratar de arreglárselas. Pero ¿a qué voy? A que yo estoy por lo menos de acuerdo con aquella línea jurisprudencial en que el nivel de detalle o de claridad que se le puede pedir a una carta de despido indirecto no es el mismo al que se le puede pedir una carta de despido directo, que sería la que envía el empleador al trabajador para poner término. Sí. Creo que no se le puede pedir la misma claridad a la parte trabajadora que aquella que obligatoriamente tiene que tener la parte empleadora, por mil razones, por la estructura de la obligación que tenemos enfrente, que es subordinada, por el acceso que tiene el trabajador a asistencia jurídica, etcétera. Sí, sí, yo también concuerdo con eso. De todas maneras, siempre el ideal es que la asesoría jurídica se busque antes, de tal manera de que esa carta sea también redactada por un abogado o abogada, pero de lo contrario, si ya la carta está hecha, concuerdo de que el estándar es menor a la carta de despido del empleador y que eventualmente en la demanda se puede explicitar más en concreto los hechos que fundan la causal que se está invocando en ese despido indirecto. Lo importante es que la carta tiene que ir, claro, es un requisito indispensable, con la causal, con los hechos, la fecha en que se pone término, y también una pregunta que siempre hacen es, ¿y cuándo dejo de ir a trabajar? A partir de la fecha que se pone en la carta del despido indirecto. Y ahí usted fija hasta cuándo va a trabajar y luego se libera. Enviada la carta al empleador, ¿se tiene que enviar de qué manera?
La carta tiene que ser una carta certificada, en este caso, al empleador, Ujú. ¿ya? Y es curioso porque ahí también hay otra discusión en el fondo, porque por lo menos lo que a mí me tocaba ver en tribunales es que también se discute cuál es el domicilio del empleador al cual yo debería mandar la carta, ¿ya? Porque así como en el fondo para el despido directo se establece que el domicilio es el El que del tenga el contrato. trabajador establecido en el contrato de trabajo, yo hago el símil, digamos, o sea, también debiese ser al domicilio que el empleador signe en su contrato de trabajo, independiente de cuál sea el lugar de la prestación de servicios efectiva que Claro. tenga este trabajador, porque si no el trabajador no tiene ninguna certeza de precisamente dónde tiene que mandar esta carta. Y también llevar, yo por lo menos así lo veo, la copia de la carta a la dirección del trabajo, Claro, para efectos de registro, del registro, sí, ¿ya? también lo exige la ley. Del registro. Y luego de que se envía la carta al empleador y la copia a la inspección del trabajo, ¿qué viene? Lo que pasa es que lo que viene ahí es súper interesante, porque la única posibilidad de poder generar el pago de indemnizaciones legales precisamente es tras la acción judicial, ¿ya? Y respecto de esa acción judicial, uno debiese entender de que el plazo para poder ejercer la acción judicial es el mismo plazo que se le otorga a la acción de despido injustificado, que está contenido en el artículo 168. Pero lo curioso es que este plazo está, y esta posibilidad está en el 171. Entonces también se ha discutido si acaso el plazo que nosotros tenemos enfrente es un plazo general de aquellos contenidos en el 168, porque es un despido indirecto, pero un despido, o bien es aquellas circunstancias posteriores que el 171 ya define. Ahora, eso que nosotros ustedes dirán, las profesoras están puro aquí las normas, etcétera, es súper importante porque quienes los han especificado propios del 171 son personas que dicen que el trámite ante la inspección del trabajo No no sucede. suspende el plazo. Sí, pues ¿Ya? ese Es un punto que es central y los trabajadores se equivocan, pero a cada rato. claro, ese es un problema Cada, interpretativo relevante porque el 171 establece un plazo, 60 claro, días, 60 días, que es el 60 mismo días hábiles desde el envío de la carta. Pero no dice nada respecto de si eventualmente hay suspensión cuando hay reclamo administrativo. claro, Y hay tribunales, hay jurisprudencia que dice que se debe también aplicar, en este caso, la suspensión para de esa manera tener hasta 90 días. eventualmente 90 días hábiles. Sí, sí, Claro, efectivamente. y eso es, Entonces, lo importante también para que quede claro es que la carta no basta por sí sola no para hay el que enviar ejercicio de este derecho, se envía con todas las formalidades legales y luego hay que hacer la acción la judicial de acción despido judicial indirecto. de despido indirecto, que es una acción que cuando cuando se litiga en el fondo, la pega que uno tiene no es menor. No es menor porque primero hay que acreditar que uno cumplió con todas las formalidades previas del 171, que es el envío de esta carta, etcétera. Y además uno tiene que probar los hechos que sirvieron de base para el ejercicio. Que claro, si ustedes el día de mañana, por ejemplo, tienen presente de que ejercieron la facultad de 171 por no pago, por ejemplo, de sueldo durante 4 meses, es re fácil. ¿Ya? O sea, uno va y dice, no me pagaron, tendrá el otro que acreditar que me pagaron. Pero cuando uno va por una conducta, por ejemplo, de acoso, de aquellas que son medias solapadas, que tienen algún tipo de consecuencia en un derecho fundamental, pensé en integridad psíquica, y la integridad psíquica tiene esa cosa de que no es como me rompió un brazo palpable, sino que entrar a mirar más allá, ya no es tan fácil. Entonces el despido indirecto es una actuación de carácter complejo, ¿ya? Y se suma a ello la mala fama que tiene el despido indirecto y su aplicación en el 171, que yo creo, yo por lo menos siempre lo abordo en clase, es súper complicado porque se mira como el ejercicio de una facultad de una persona que en realidad debería estar renunciando, pero se quiere ir con lucas. Y Bueno, es un estigma que tiene el 171 que cuando uno lo litiga hace que sea más difícil, digamos, tratar de convencer a un tribunal de que efectivamente el hecho es un hecho que amerita, en el fondo, el término de la relación de trabajo. ¿Ya? sí, Entonces es súper como complicado desde esa perspectiva abordarlo. sí, sin duda, pero de todas maneras acá este es un derecho que se establece en favor de Absolutamente, los trabajadores para evitar, absolutamente. como les decía, estar en un vínculo laboral Eternamente. donde se incumplen obligaciones o donde hay conductas tan graves como
el acoso laboral o el acoso sexual. Quiero que analicemos concretamente la causal que habilita el despido indirecto de incumplimiento grave de obligaciones, que está en el 160, número 7. En este caso, de las obligaciones del empleador. Además del no pago de remuneraciones, que por supuesto es muy evidente, una de las obligaciones centrales de los empleadores es pagar la remuneración convenida en el periodo, en la periodicidad acordada, porque la remuneración tiene también un fin alimenticio. Eh, ¿En qué otros casos también los tribunales hoy entienden que se configura ese incumplimiento grave? Claro, ese incumplimiento grave debe ser una de las cosas más volátiles que nosotros hemos visto dentro de la jurisprudencia chilena. Ya, de hecho, en la batería de sentencias judiciales que se adjuntan también a los cursos, eh, hay fallos del incumplimiento grave que de repente, de respecto de una misma conducta, un tribunal dice es grave y el otro tribunal dice que no. Para que lo podamos explicar bien. Mira. Aquí primero estamos hablando el trabajador conforme al 171 ejerciendo la facultad de despido indirecto. Y en la carta dice, mi causal, o sea, la causal de terminación es 160 número 7, incumplimiento grave de las obligaciones que emanan del contrato de trabajo de la parte empleadora, o sea, es el empleador que no ha cumplido alguna de esas obligaciones. Y la complejidad que tiene la invocación de ese numeral es el concepto de gravedad, porque el concepto de gravedad es un concepto de textura abierta que entra a ser ponderado por el tribunal. Entonces, finalmente no es lo que yo estimo que es grave o lo que la parte empleadora puede estimar que es grave o lo que el mundo estime que es grave, sino que es lo que la judicatura estime que es grave. Entonces, por ejemplo, en esa línea de argumentación, hemos visto que el mismo incumplimiento, que es el no pago de cotizaciones previsionales a los trabajadores, por algunos juzgados es considerado grave y por otros no, dependiendo de cómo se miren. Sí, y en ese caso yo creo que el criterio central es el tiempo de El tiempo, incumplimiento. claro. Porque, por ejemplo, si es una persona que ha estado trabajando 10 años Bien. y 2 años no le han pagado, claro que ahí hay Mm, gravedad. Pero si le han pagado todo y 1 o 2 meses, claro. El problema, claro, el criterio de los tribunales ha sido temporal. O sí, sea, criterio ver temporal. cuánto no se han pagado las cotizaciones previsionales. Y claro, y aquí hay una especie como de digresión siempre existe entre la judicatura y la doctrina, digamos, porque la judicatura del caso concreto uno trata como de llevarlo a categoría, y cuando uno lo lleva a categoría uno lo mira desde la perspectiva del bien jurídico protegido. Entonces uno dice, ya, pero independiente de si no pagó una o no pagó 100, ¿cuál es el bien jurídico protegido a través de la cotización previsional? La seguridad social. Y esa afectación no cambia dependiente del periodo. Entonces uno podría decir, claro, si no le pagaron 3 meses, uno diría, es poquita plata, a lo mejor no impide per se el ejercicio de la cobertura del riesgo de social asociado, pero la afectación del bien jurídico se produce independiente de cuántas cotizaciones yo deje de pagar. Entonces ahí hay un ruido. Sí, Ahí hay yo, un ruido yo recién complicado. estaba haciendo una lista, recordándome, yo antes fui defensora laboral y el despido indirecto era una acción que se ejercía Mm, habitualmente, de incumplimiento, que en ese momento no fue bien. Bueno, el no pago de remuneraciones, como decíamos, indiscutible claro. por la finalidad que tiene la remuneración, nadie trabaja por bolitas de dulce. También hay casos en el no pago oportuno, que ahí Sí, también el criterio temporal es relevante para efectos de calificar la gravedad. Y no pago cotizaciones, también muchas veces, incluso a propósito del primer capítulo de nuestro podcast, la no formalización de la relación laboral, entonces ahí también. uno detalla todas las consecuencias. Por ejemplo, muchas veces no se está pagando el salario mínimo, no se cumple con ello, no se respetan los tiempos de jornada máximos, etcétera. Entonces ahí, a partir de no formalizar una relación laboral, se incumple en general todas las obligaciones laborales. No otorgar el trabajo convenido, Venido. también el trabajo que se estipula en el contrato, el empleador no lo da, no da las condiciones materiales, etcétera. Y algo muy reciente, a propósito de una línea de investigación que estoy desarrollando, también se califica como incumplimiento grave el no respetar el derecho a la desconexión laboral. El que Que yo, tiene que ver con el que, descanso. claro, que tiene que ver con
que se respete la jornada laboral máxima, luego uno está en su periodo de descanso y que ese periodo sea realmente para gozar autónomamente de descanso y en general de lo que cada uno quiera hacer en sus tiempos libres. Y en el material de estudio que hemos elaborado para nuestros estudiantes, hay un caso respecto del no otorgamiento del feriado legal. Claro, que es un poquito más burdo, porque en el caso que le entregamos a los estudiantes es una demanda de un trabajador contra su empresa contratista que a su vez prestaba servicios para Codelco, que era un guardia de seguridad, y resulta que se acreditó no haberle otorgado el feriado legal durante 3 periodos. 3 periodos, sí. Durante 3 periodos. Entonces, claro, ahí hay varios puntos dentro de esa sentencia que son como súper interesantes de analizar, porque si uno los mira, tiene que ver precisamente con el criterio que tuvo el tribunal para ver si eso era grave o no. ¿Ya? Y claro, el descanso como bien jurídico protegido adquirió relevancia últimamente. No tenía tanta relevancia previamente. O sea, por lo menos hace 20 años, el descanso no se consideraba como algo especialmente protegido por 2 razones, creo yo. Primero, porque había una cultura en donde se consideraba que era bueno el trabajo 24/7, que era algo deseable, y segundo, porque sí se otorgaba, porque no existían estas nuevas formas de tecnología en donde son más intrusivas, digamos. O sea, en general, uno salvo casos como muy específicos, siempre la gente tenía vacaciones, digamos. O sea, y este caso por eso nos llamó la atención, digamos, eran 3 periodos consecutivos. Y esos 3 periodos se justificó la empresa en razones de proceso, digamos, Claro. o sea, como de que no había No forma había de forma. poder reemplazarlo, de que la seguridad que se había comprometido con Codelco tenía que ser de 24 horas, etcétera, como toda una serie de orden tecnológico, digamos. Y resulta que el tribunal sí estimó que era grave. Y eso es súper interesante de ver. Primero, porque es una obligación de carácter legal. Claro, Que entonces, ahí uno tiene que hacer un primer trabajijo, digamos, que es cómo yo incorporo esta obligación legal dentro del contrato de trabajo, porque la causal se refiere a obligaciones contenidas en el contrato de trabajo. Entonces, está 67 y siguientes del código. Y además, porque la sentencia habla de la importancia que tiene el derecho al descanso para a su vez ver que su no otorgamiento es grave, digamos, que tiene que ver con la desconexión, que tiene que ver con razones de salud, digamos, de de conciliación. conciliación de la vida familiar y la vida laboral, etcétera. Por eso es que este fallo que nosotros le dimos, nosotros lo encontramos, lo consideramos como de vital importancia. Claro, que hay muchos Claro, bienes jurídicos envueltos cuando no se respetan estos tiempos. absolutamente, claro. Y en el fondo también engarza con otro tema que nosotros hemos investigado, que tiene que ver con la jornada de trabajo y que hace más valioso aún el criterio del tribunal, que es en tiempos en los que nosotros, si bien tenemos certeza del tiempo que trabajamos, no tenemos certeza de su distribución, estamos más expuestos a problemas de salud a través de la configuración de esta dualidad que es trabajo versus descanso. Ya, o sea, la certeza ya se sacrificó a nivel legal. Y eso es algo que tampoco es algo tan propio de la realidad chilena, digamos. O sea, es una cosa que está pasando a nivel mundial. En todos los sistemas se está sacrificando la certeza de la jornada. No obstante, uno podría decir, claro, trabajo efectivamente menos. Claro, ¿Ya? sí. Entonces, cuando uno tiene esa variabilidad, el descanso adquiere más importancia. Entonces, y los fundamentos de por qué yo considero que no otorgar el feriado es grave, tienen que ver con la apreciación del bien jurídico protegido. Y ese es el desglose que hizo el fallo, que es un fallo largo, que no es, los fallos de fin directo suelen ser cortitos. Sí, suele ser, Suelen ser este es más cortitos, o largo. sea, y este es más largo, se da el tiempo, etcétera. Y fueron 3 periodos. Yo una vez vi un caso de un trabajador que fueron 8. Sí, sí. 8, que tengo los ojos como huevo frito. Para finalizar, quiero que conversemos como último punto de algo que es bien relevante y es cuando uno prepara un caso de este estilo, sobre todo para nuestros estudiantes que luego van a salir al ejercicio profesional Y que todos van a ser sí, laboralistas. y que por sobre todo también acá uno cuando decide ser abogado laboralista y además dentro de ese espectro es abogado de trabajadores o trabajadoras, los intereses que están en juego son muy relevantes. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que ser
los mejores abogados siempre dan una asesoría de calidad y no perder nada del caso. Entonces, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, no otorgar el feriado legal, sin duda, yo también concuerdo con el criterio del tribunal, es un incumplimiento grave. Pero el mismo tribunal luego analiza los bienes jurídicos comprometidos, claro, que lo que hablábamos recién, la salud, la conciliación, la vida privada. Y esos son derechos fundamentales. Entonces, ahí uno eventualmente, esta acción, como tú lo hablabas al inicio, Podría haber enmarcado. podría haber sido conjuntamente despido indirecto con tutela de derechos fundamentales. Absolutamente. Lo mismo cuando se vulnera la desconexión, que mayoritariamente los abogados lo reconducen a un despido indirecto, que es correcto, pero también está la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, no hay que perder de vista ese análisis completo de los casos. Lo mismo, por ejemplo, si el incumplimiento fuera no pago de cotizaciones, tengo que ejercerla conjuntamente con la nulidad del despido, la acción de la que emana de la ley Busto. Entonces, el llamado es ese, analizarlos, pedir todo lo que haya que pedir, Claro. Para dar una asesoría completa y jurídicamente relevante también, que es lo que uno le recomienda a los estudiantes. Primero, ser abogado de trabajadores en este tipo de causas es un trabajo como artesanal. O sea, uno le pide a los trabajadores todos los antecedentes y después la primera pega que hace es uno filtrar. Ya, uno dice lo que es importante o no. Uno no le deja a la persona que dirima eso, sino claro, porque traiga es el que conoce. Claro. Sí. Y en base a ese hecho, uno configura lo que se denomina la teoría del caso. ¿Ya? Y cuando hablamos de incumplimiento grave, como requiere esa gravedad, lo más probable es que tengamos un derecho fundamental pasado a llevar. Claro. Lo más probable, o sea, es como casi que cae de cajones, como cuando uno le dicen, claro, si la causal del PIN directo hubiese sido el 160, número uno, falta de probidad, por ejemplo, o conductas de acoso, que también puede ser, claro, ahí uno dice al tiro, lo Claro. más probable es que la integridad psíquica esté absolutamente vulnerada. Entonces, uno lo enmarca como también con un juicio de tutela. Entonces, ese es un espacio de reflexión que no es automático. Entonces, ahí yo me acuerdo de haber escuchado una frase del profesor Barr, que le encontré toda la razón, que fue: yo cada vez que tengo un caso enfrente me declaro ignorante y estudio el caso como si no supiera nada, nada de derecho del trabajo, para precisamente poder ir avanzando sin perder de vista todas las cosas, herramientas. porque uno está todo el día metido en esto, entonces como todas las herramientas, pero en el despido indirecto es por naturaleza como lleno de posibilidades anexas, digamos, nulidad, tutela, etcétera. Y ahora vamos a ver cómo lo combinamos con Ley Karen, por ejemplo. Claro, ahí la tutela igualmente. Claro. Sí. Bueno, y si eventualmente uno va a ser asesor de empresa, También. ahí también, pues uno tiene que evaluar todos los riesgos asociados. Por ejemplo, en el caso que estábamos analizando, si no voy a otorgar el feriado, que es un derecho de la persona trabajadora, ojo con eso, no solo es un incumplimiento de una obligación legal, sino que también ahí puede estar afectando derechos fundamentales. Claro, exactamente. Cuando son despido indirecto, es muy difícil encontrar que sean empresas con asesoría constante, digamos, porque en general, como son conductas precisamente graves de identidad, si son empresas que tienen más recursos, es más difícil que se den esos incumplimientos. Entonces, en general, ahí los abogados de empresas llegan como a apagar los incendios. ¿Ya? O sea, como que su trabajo es más complicado porque se parte de la base de que empresas más grandes como que escasean más las acciones de despido indirecto. Ya no quiere decir que no existan, por supuesto que existen, Salvo pero es más difícil. este derecho emergente que es el derecho a la desconexión, Exacto, ahí efectivamente se da. exacto. Entonces ahí como que el trabajo es distinto al que hacen normalmente. Entonces, por ejemplo, si son asesores de empresa, en el caso del PIB directo, van a tener que meterse directamente en la estructura. Ahí la pega del asesor de empresa es complicada porque le tiene que ir a decir a la empresa todo lo que está haciendo mal, básicamente. Bueno, usted debió pagarle, usted debió decirle, o muchas veces su trabajo es, bueno, ¿sabe qué? Vamos a tener que entrar a conciliar algo, porque esto está tenemos perdido, etcétera. Y eso, el indirecto es complicado. Sí, pues eso también entonces es bueno como mensaje, independientemente de la parte que uno asesore, Claro. tiene que ser siempre una asesoría integral y ética.
Exacto. No esconder, no esconder No debajo de la esconder cosas, alfombra sino que los explícito. incumplimientos que Claro, si son. y el juez verá, digamos, la judicatura verá. Así es. Bueno, estamos ya, terminamos este tema interesante, el despido indirecto. Quiero agradecerle a la profesora Verónica Munilla por las explicaciones y por esta conversación que pudimos tener hoy. Así que esperamos que sea útil este capítulo donde hemos hablado sobre el despido indirecto.